Bueno, mi nombre es Ernesto Pérez. En esta clase voy a hablar sobre el manejo de procesos, el trabajo con procesos en sistemas operativos. Específicamente me voy a concentrar en sistemas operativos tipo Unix, Linux en mi caso. En esta presentación vamos a hablar un poco sobre el modelo de procesos que nosotros usamos en Linux, qué información contiene un proceso, ver un poco sobre los estados y el diagrama de estado de un proceso, y por último tema de cómo es que se crea un proceso, o como a algunas personas les gusta llamar, el forking o el exec de procesos en Linux. Es una clase muy interesante, es una clase muy importante para poder comprender el corazón de cómo funcionan las cosas en Linux. Estamos hablando un poco de qué es lo que es un proceso, ¿sí? Un proceso no es más que un programa que está almacenado en mi sistema. Lógicamente, lo más probable es que esté almacenado en el disco duro de mi sistema, el cual yo quiero ejecutar, ¿sí? Un programa en ejecución es un proceso de mi sistema operativo. Este proceso tiene características propias de él. Entre ellos es el hecho de que un proceso utiliza cierta cantidad de memoria para su funcionamiento. ¿Cómo se divide la memoria de un proceso? De forma bastante simple, podemos verla como una especie de cuadro, ¿sí? Donde al final de este espacio de memoria nosotros tenemos el código, llamado por algunas personas también texto o información de texto, el código de máquina de nuestro proceso y los datos de lectura de él. Encima del código está el heap, ¿sí? Que viene siendo como una montaña o una colina o un tumulto de cosas. ¿Qué es lo que se almacena en el heap? Se almacenan variables globales para todo el proceso, fundamentalmente. Encima de la heap están las bibliotecas compartidas, conocidas en inglés como libraries. Esta parte es, digámosle así, opcional, porque puede que haya procesos que no usen bibliotecas compartidas. En la parte superior de la memoria del proceso está la pila. En la stack es donde se guardan variables locales o variables que se utilizan dentro de funciones de un proceso. ¿Correcto? Esa más o menos es la forma en que un proceso se organiza. Lógicamente, a medida que pasan los años, que se va mejorando la tecnología, esto ha ido cambiando. Pero trabajemos con este formato un poquito simplificado de cómo es que se divide la memoria de un proceso en Linux. Todo proceso tiene información que el kernel guarda sobre él, ¿sí? Bueno, de hecho, cada proceso tiene cierta memoria, como ya vimos hace un momento, tiene cierta memoria asignada a él. Y en esa memoria, ¿qué es lo que está almacenado? En sí el programa, el código que se va a ejecutar, información de estado del proceso y un apuntador del programa. Es decir, es información que me permite determinar por dónde yo estoy ejecutando el programa en cierto momento del tiempo. Bien, y por último, ¿qué es lo que se almacena en la memoria? Como ya habíamos hablado anteriormente, propios del proceso, que, por ejemplo, variables, información que él ha ido recolectando durante su funcionamiento. Pero además de esto, además de almacenar información en la memoria esta que habíamos visto hasta ahora, también el sistema lleva una lista, el sistema operativo te lleva una lista de diversa información relacionada sobre el proceso. Por ejemplo, qué archivos están abiertos, qué conexiones de red están en uso, están abiertas, para para el sistema operativo poder llevar una relación de los archivos que están abiertos, de esas conexiones de red, cuando les toque cerrar, a qué proceso pertenecían, o cuando un proceso deje de existir, qué conexiones de red me toca cerrar, qué archivos me toca cerrar.
etc. Esta no es la única información que se almacena sobre un proceso, sino que además se almacena otro tipo de información asociada con un proceso por parte del sistema operativo. La primera de ellas, muy interesante, es el PID. El PID son las iniciales de Process Identifier y es un número entero positivo mayor que 0, ¿sí? Típicamente siempre ha ido desde 1 hasta 3, 2, 7, 6, 7. Ese número es único para un proceso mientras él esté corriendo. Es decir, supongamos que este proceso corre con el PID 17221. Mientras él esté corriendo, este PID 17221 en este ejemplo pertenece a este proceso. Entonces yo puedo hacer referencia a este número 17221 y sé que estoy hablando de este proceso que está funcionando en el sistema. Lógicamente los procesos tienen un tiempo de vida, ellos nacen, se crean y mueren, se destruyen. Cuando un proceso se destruye, este PID que se le asignó al proceso queda disponible para ser utilizado para otro proceso posteriormente. Normalmente no es de forma inmediata, los PID se van asignando, se va siempre buscando el siguiente disponible. Cuando se llega al límite tope, al máximo límite de PID, se vuelve a los primeros, al primero, y se empieza a buscar el primero que haya disponible. Esta no es la única información que se guarda sobre un proceso. También se guarda información sobre el dueño. Esto se le conoce como UID. ¿Ya? La U viene de user, usuario, ¿sí? User Identifier, identificador de usuario, que te permite conocer bajo qué usuario está corriendo un proceso. Sí, en Linux los procesos corren a nombre de un usuario, con los permisos que corre un usuario. ¿Ya? Hay otros sistemas operativos antiguos que el usuario siempre tenía derechos de todo, ¿no? Acá en Linux, en Unix no. En Linux, en Unix, un proceso corre bajo un usuario y por tanto usa los permisos de ese usuario. Lo mismo del grupo. La G viene de grupo, ¿sí? Perdón. Group Identifier es bajo qué grupo, los permisos de qué grupo corre un proceso. Relacionado con PID, recuerda que PID era el identificador del proceso. Oh sorpresa, ya vamos a hablar un poco más sobre esto. Los procesos tienen un padre, es decir, ¿de dónde nace un proceso? Un proceso lo ejecuta un proceso padre, ¿sí? Y a él, bueno, le vamos a llamar de momento proceso hijo, ¿sí? ¿Qué es el PPID? La P viene de padre, ¿sí? ¿Quién es el proceso padre que creó a este proceso hijo en el cual yo estoy trabajando en este momento? ¿Sí? PPID, entonces, repito, es el identificador, el número de identificador del proceso padre que ha creado a este proceso hijo. Esto le permite al sistema operativo saber una relación, una especie de estructura en árbol que hay entre todos los procesos del sistema, de los cuales vamos a hablar dentro de un momento. De forma tal de que si muere un proceso, él sabe a quién hay que informarle, o si muere un proceso padre, sabe qué toca hacer o le corresponde hacer algo con los procesos hijos, porque él tiene esta estructura en árbol. Además, hay otra información asociada a los procesos, como es el manejo de estadísticas. ¿Cuánto procesador ha consumido un determinado proceso? ¿Sí? ¿Qué tiempo lleva ejecutándose un determinado proceso? ¿Cuánta memoria RAM un determinado proceso ejecuta? Etcétera. Esta es información que queda disponible dentro de que lleva la contabilidad, el kernel de mi sistema dentro de un sistema operativo Linux. Hagamos un aparte un momento y hablemos de los estados de un proceso. Un estado es una forma, un comportamiento o una forma de estar almacenada un proceso en nuestro sistema. De hecho, hay muchos más estados que lo que nosotros vamos a hablar aquí, ¿sí? Veamos ahora, hablemos un poco sobre los estados de un proceso, ¿sí? Un proceso puede atravesar
durante todo su tiempo de ejecución, que puede ser, a propósito, este tiempo de ejecución, segundos, pueden ser horas, pueden ser milisegundos, o pueden ser meses o días, ¿no? Durante todo ese tiempo de ejecución de un proceso puede atravesar o puede estar en diversos estados. Un estado es una forma de funcionar o de representar o de estar trabajando un proceso dentro de mi sistema operativo. Existen de hecho muchos más estados, sin embargo, podríamos asumir esta pequeña lista para poder entender perfectamente los estados que atraviesa un proceso durante su tiempo de vida, ¿sí? Un proceso, cuando yo necesito crearlo, cuando yo lo ejecuto del disco, ¿no?, está en un estado que se llama new, estado nuevo. Y lógicamente, cuando yo no requiero hacer uso más de este proceso, o cuando el proceso considera que ya él no requiere estar corriendo en el sistema, él cae en un estado conocido como terminated, ¿sí? O que está finalizando o que finaliza su ejecución. Dentro de estos dos estados, el de inicio, el nuevo, y el de terminado, el fin, tenemos tres estados fundamentales, ¿sí? El que típicamente todos entendemos es corriendo. Corriendo es cuando un proceso está dentro del procesador. Él está dentro del procesador, corriendo, haciendo uso del procesador, ¿sí? Pero también hay otros estados muy interesantes, que es ready. Yo le he conocido siempre como runnable, es decir, él tiene la disposición de correr, él está listo para correr y simplemente falta que el procesador se libere de otro proceso. Recuerden que voy a tener, supongamos un ejemplo, un procesador está corriendo un proceso, dentro de ese procesador no puede correr nadie más, ¿verdad? Entonces un proceso puede estar listo para correr, nada más que se libera el procesador y él puede caer en el estado de corriendo, ¿verdad? Y hay un último estado de que quiero hablar que se llama waiting, esperando por entrada-salida, ¿sí? Supón que un proceso esté esperando por una instrucción de entrada-salida, escribir a disco o leer de disco, por ejemplo. Ese proceso está esperando por esa instrucción y el sistema lo bloquea, no le da más, no ejecuta más código dentro de ese proceso hasta que el proceso de entrada-salida, por ejemplo, escribir o leer de disco, ya devuelva un resultado. Supongo que el disco es muy lento, por ejemplo, ¿sí? Entonces yo necesito escribir hacia disco, el proceso manda a escribir hacia disco y él se pone a esperar. ¿Esperar por qué? Esperar porque el disco acabe la escritura y se le informa al sistema operativo que el disco acabó la escritura. Veamos un diagrama de cómo puede, esto es un ejemplo nada más, cómo puede funcionar estos estados de un proceso. Digamos que yo ejecuto, que yo comienzo un proceso, ¿sí? Yo comienzo un proceso, él está en un estado nuevo. Nuevo, ¿qué significa? Él está solicitando que se le asigne memoria, que se le asigne recursos de, pues quizás de un ejemplo de red, que se abran ciertos archivos y demás. Una vez que ha sido aceptado en el sistema, una vez que ha sido aceptado la ejecución de este proceso en el sistema, él va a caer en un estado que se llama ready. Si se acuerdan, ready de que venía, listo. ¿Listo para qué? Listo para, como tenemos aquí arriba, ejecutarse en el CPU, ¿sí? Aquí está en el estado de ready, ¿sí? Él está listo para ejecutarse en el CPU. Inmediatamente que yo tenga la opción de acceder al CPU, yo como proceso tenga la opción de acceder al CPU, yo caigo en un estado que se llama corriendo, ¿sí? Yo despacho el proceso hacia la CPU y cae en un estado que se llama corriendo. ¿Por cuánto tiempo puede estar corriendo un proceso dentro del CPU? Pues depende.
Hay límites de tiempo que puede correr un proceso. Si él supera esos límites de tiempo que él puede correr, o él ya ejecuta todo lo que le tocaba ejecutar, él podría volver a estado ready, ¿sí? Típicamente los procesos son interrumpidos. ¿Interrumpidos por qué? Porque cumplieron su límite de tiempo de procesador. Tiene asignado un tiempo de procesador. Recuerden que esto ocurre de forma muy rápida, ¿no? A niveles de milisegundos. Varios milisegundos, cumplió su tiempo. Yo simplemente, como procesador, yo interrumpo este proceso y lo devuelvo a estado ready. ¿Qué significa estado ready? Él se tiene que poner en una cola a esperar que la CPU esté disponible nuevamente. Una vez que esté disponible la CPU, ¿qué es lo que sucede? Vuelve a entrar en running, ¿no es cierto? Él va a correr. Una vez que se cumpla su tiempo, que él cumpla su tiempo de CPU asignado, ¿qué es lo que sucede? Vuelve a caer, se vuelve a generar una interrupción y vuelve a caer en estado ready. Esto es, si tú te fijas ahora, es una cola. Aquí hay muchos procesos que pueden estar de forma silenciosa esperando, ¿no? Esperando a que haya disponibilidad de CPU. También hay otras formas en las cuales puede salir del CPU un procesador, ¿sí? Y es cuando yo necesito escribir o leer información, cuando yo estoy afectando al sistema de entrada-salida, al subsistema de entrada-salida. ¿En qué estado es el que cae aquí? Estaba ahí arriba. Si quieren lo pueden ver en sus anotaciones. Él cae en estado de espera. ¿Espera por quién? ¿Por quién está esperando él? Muy posiblemente está esperando por que tú escribas algo en el teclado, o posiblemente está esperando porque se acabe de escribir algo hacia el disco, o se acabe de leer algo desde la red. Una vez que por fin acaba este estado de espera, el proceso retorna a ready. ¿Por qué siempre tiene que ir a ready? Él tiene que ir a ready porque hay una cola. Recuerda que hay una cola de procesos esperando para ser ejecutados en el procesador. Y, lógicamente, de ahí pasaría a running. Cuando un proceso considera que ya él debe finalizar, él va al estado de finalizado o terminado, ¿sí? Porque él así lo indica o así le indican a él, ¿sí? Él solicita salir del sistema y se va a este estado que se llama terminated o terminado, como vemos acá arriba, ¿sí? Como vemos acá arriba. Y en este proceso en este estado de terminated, lo que se hace es disponer de la memoria RAM, cerrar los archivos, las conexiones de red, y muere, de cierta forma, muere el proceso. Si te fijas, este es el ciclo entonces desde que nace un proceso hasta que muere este determinado proceso. Esos son los estados sobre los cuales puede atravesar un proceso. Insisto una vez más, hay descripciones, existen descripciones un poco más detalladas de los estados de un proceso, porque la entrada-salida, por ejemplo, no es tan simple como la vemos aquí. Hay diversas formas de un proceso ponerse en espera y no estar en ready, por ejemplo. Pero en sentido general, de esta forma muy simple, nosotros podemos describir los estados de un proceso. ¿Cómo es que se crean los procesos en mi sistema operativo tipo Unix, en mi sistema operativo Linux? Todos los hijos se derivan de un padre común. Como yo te decía hace un rato, existe un proceso que se llama proceso padre, y de los procesos padres se derivan los procesos hijos, ¿sí? Cuando tú arrancas el sistema operativo, cuando tú arrancas al kernel de Linux viene con una instrucción fundamental, y es que él va a ejecutar un único proceso, y ese proceso típicamente viene ya hardcoded, viene ya metido dentro del sistema, se llama init. Como curiosidad, este proceso init es el PID 1, ¿sí? Y es init el que se ocupa de ir cargando o ejecutando a los diversos hijos
del sistema. Y estos hijos se ocuparán a su vez de ejecutar a otros hijos y estos hijos a otros hijos y así sucesivamente. Este proceso de que cada proceso va a ejecutar a sus hijos, este proceso de creación de los diferentes hijos, se le conoce como forking. ¿Qué es eso de forking? ¿Sí? Fork, a propósito, viene del inglés. En español sería tenedor. Aunque se ve muy feo hablar de tenedor, al menos de la forma que yo las dicto en las clases, pero hay personas que les gusta decir así, ¿no? Tú tienes un proceso y de repente desde ese proceso, en algún momento del tiempo, nace otro proceso. A eso se le llama forking. Si tú te haces una abstracción muy fuerte, ¿no te parecería esto un tenedor? ¿Te imaginas esos tenedores de dos pinchitos? ¿Sí? No sé si lo ves así. O si te parece mejor, porque también es posible, ¿sí? ¿Qué tal que él levante otro hijo? Ahí se parece un poquito más a un tenedor, ¿no es cierto? ¿Sí? Ese, por ejemplo, es un proceso de forking, ¿no? Yo voy levantando hijos a medida que el tiempo pasa y que yo los requiera, no es obligado. También existe otra técnica mediante la cual se pueden crear procesos que se llama exec. Ya vamos a hablar más detalladamente de cada una de estas dos técnicas, de fork y de exec. Veamos. Forking o el uso de fork. ¿Cuál es la idea del fork? ¿Sí? El padre crea, como se dice aquí, una copia de él mismo. Este es el área de memoria. Recuerda qué es lo que había dentro del área de memoria. Una serie de información sobre las variables, el stack, el heap, etcétera, las bibliotecas y el código, ¿no es cierto? Esta es la parte que más me interesa aquí. Y el código del programa, ¿sí? ¿Qué es lo que hace el padre? El padre que va a hacer forking crea una copia, y es lo que estoy haciendo aquí yo, ¿sí? Crea una copia idéntica de él, ¿sí? Crea una copia idéntica de él. Lógicamente, el padre podría escoger que cierta información sobre él no se comparta al hijo. Es decir, el padre puede tener cierta información y el hijo podría tener borrada o cambiada esa información. Y entonces el padre inserta aquí el código de quién. El código de quién inserta el padre aquí. El código del hijo. Ese es el proceso de forking. ¿Sí? Vamos a repetirlo una vez más. El padre crea una copia idéntica de él mismo. Cierta información él podría anularla, no compartirla con el hijo. ¿Sí? Y una vez que acaba de crear esa copia, él inserta el código del hijo donde iba el código del padre. ¿Se acuerdan? Aquí estaba el código del padre, ese se borra y se copia ahí el código del hijo. ¿Sí? Entonces aquí tenemos, déjenme borrar un poquito de colores de acá. Ya. Aquí tenemos que este padre, a ver en qué color lo señalo. ¿Sí? Este es el padre y este es el hijo, ¿no? Este es el padre y este es el hijo. El padre debe esperar de ahora en adelante a que el hijo acabe para él finalizar, ¿sí? Cuando el hijo muera, entonces es que el padre va a poder morir. Es el formato tradicional. Sin embargo, también hay otra variante. Puede que un padre deje de funcionar y el hijo quede huérfano funcionando en mi sistema. Eso depende de cómo esté programado, qué necesidad haya en el sistema de dejar un hijo huérfano, etcétera. Lo típico, el padre siempre va a esperar a que el hijo muera para él finalizar. Un hijo normalmente no funciona si el padre deja de funcionar. Este es el caso de forking, ¿sí? Te repito, creó una copia de sí mismo, compartió ciertos datos, otros no los compartió y puso una copia del código del hijo
en esa imagen que él había creado, ¿sí? Eso es forking. Ahora veamos la otra variante. Se llama exec. ¿Cuál es la idea de exec? Como podemos ver aquí, un proceso reemplaza su código por el código de otro proceso. Es decir, se pone el código del hijo ahí y este comienza a ejecutar. Desaparece el proceso anterior. Eso se llama exec. Vamos a hacerlo de nuevo. Vamos a hacerlo más simple. Tengo un área de datos, ¿qué te parece así? Y tengo un área de código del padre. Vamos a llamarle así, ¿qué te parece? Para poderlo ver. ¿Sí? Cuando yo hago un exec, ¿qué es lo que hace el sistema? Simplemente él allá adentro sustituye el código del padre por el código del hijo. Si tú te fijas, desaparece el proceso padre. Ya él no se va a ejecutar más. El que se está ejecutando entonces ahora es el hijo. ¿Y qué pasa cuando el hijo desaparezca? Cuando el hijo desaparezca, toda la información desapareció. Ya el padre no existe, fue reemplazado por el hijo. Eso es, en teoría, el uso de fork y de exec. Veamos un ejemplo. Hay miles de formas de hacer ejemplos de fork y de exec. A mí me gusta mucho este porque es muy sencillito, está hecho en Bash. Si ustedes desean lo pueden crear, ¿sí? Pueden crear un script, ya te voy a enseñar dentro de un momento cómo es, que contenga estos datos, ¿sí? Los que no conocen de Shell todavía, pues deberán aprender, pero esto es muy muy simple. Mira lo que yo estoy haciendo. Echo lo que hace es imprime valor, ¿no? Yo estoy diciendo aquí, el padre es, y $, lo que hace es imprimir, aquí es donde está el negocio fundamental, el PID, ¿sí? Entonces estoy diciendo, el padre es $. Ahora voy a llamar mediante fork al hijo. En Bash simplemente no hay que poner fork, simplemente en Bash tú quieres ejecutar un hijo, tú lo ejecutas y se acabó, ¿sí? Y aquí adentro de p.sh yo voy a imprimir $. ¿Qué tú crees? Este $, va a ser diferente de este, ¿verdad? Como es un fork, miremos aquí arriba, miremos acá arriba, como es un fork, cada uno tiene su propio, vamos a ponerlo por colores, ¿no es cierto? Cada uno tiene su propio PID. Recuerda que estas áreas de memoria tienen cierta información, entre ellas el PID, ¿verdad? Como es un fork, el padre tiene un PID y el hijo tiene otro. Veamos. ¿Sí? Entonces, fíjate que yo estoy imprimiendo aquí el PID del padre. Y estoy imprimiendo acá el PID aquí adentro, ¿sí? Aquí adentro de este programa que ya te voy a enseñar, voy a imprimir el PID del hijo. Van a ser diferentes, ¿sí? Cuando el hijo acaba de imprimir su PID, él muere. Recuerda que los padres siempre tienen que esperar a que el hijo muera, ¿no? Los hijos mueren aquí en este caso siempre primero. Y aquí voy a volver a imprimir el PID. ¿Pero qué PID es este? ¿Qué PID es este? Exactamente. Este PID es exactamente este. El mismo que había antes, vuelve a ser el del padre, ¿no es cierto? Y por último, lo que voy a hacer es un exec del hijo. ¿Qué es lo que significa un exec? Voy a sustituir el área de memoria del padre por el código del hijo. Es decir, el hijo se va a poner encima dentro de esa área del padre. Y voy a imprimir el PID del hijo. ¿Qué PID tú crees que va a salir aquí? ¿Sí? Recuerda que es lo mismo que hice aquí. Solo que mira la diferencia. Hago un exec. El exec, ¿qué es lo que hace? Sustituye el área de memoria del padre por los datos, por el área, en el área de memoria del padre, sustituye y pone el código del hijo. ¿Qué va a hacer p.sh? Va a imprimir el PID. Pero este PID es el del padre. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el hijo sustituyó, se metió dentro, como quien dice, de la casa, ¿no? Dentro de esa área de memoria que era la del padre.
Veámosla un momento. A ver. Yo tengo un programita hecho que se llama forkexec, que es precisamente el que acabamos de ver. Es este que acabamos de ver aquí, si tú te fijas, ¿sí? No habíamos visto el p.sh. Veámosle. ¿Qué es lo único que hace p.sh? Imprime. Yo soy el hijo y tengo PID $, ¿no es cierto? Que ahí viene el PID. Le voy a dar derecho de ejecución tanto al hijo como al padre, ¿sí? Y ahora voy a ejecutar, voy a limpiar la pantalla, ¿sí? Voy a limpiar la pantalla, voy a ejecutar forkexec. Veamos lo que pasa. Mira, el padre es el PID 22301. Ahora el padre va a llamar, recuerda que era el código que vemos aquí, ¿no? El padre es 22301. Ahora voy a llamar mediante fork al hijo, ¿sí? Mediante fork al hijo. Y aquí voy a ejecutar los contenidos del hijo. ¿Qué dice el hijo? Dice, soy el hijo y tengo PID 22302. ¿Te fijas que es el siguiente? Bueno, en este caso no tendría por qué serlo, pero bueno, en este caso fue el siguiente. Pero fue otro PID, ¿no es cierto? Cuando el hijo acaba de funcionar, ¿qué es lo que viene? ¿Sí? Primero ejecuté este, y estoy en este momento aquí, ¿sí? Soy el hijo y tengo PID tal cosa, estoy aquí. Ahora viene el padre nuevamente y dice, soy el padre. De nuevo, ¿qué PID tiene el padre? El mismo que tenía antes, ¿no es cierto? Él tiene el 22301, el mismo que había antes. Y por último, ahora escribo, ahora voy a hacer un exec del hijo. A propósito, la N lo que hace es que no dé enter, que no imprima nueva línea. Por eso tú ves que la salida del hijo se pone aquí al lado, ¿sí? ¿Le ves aquí? La salida del hijo se pone aquí. Bien, ahora viene, ahora voy a hacer un exec del hijo, Antes fue un fork, ¿sí? Ahora voy a hacer un exec del hijo. ¿Y qué pasa cuando yo hago un exec del hijo? ¿Sí? Viene aquí. Te repito, ¿qué pasa cuando yo hago un exec del hijo? Fíjate que tiene exec puesto, ¿no? Fíjate que tiene exec puesto aquí, ¿no? Imprime, soy el hijo y tengo PID, oh sorpresa, 2231. El mismo que tenía el padre. ¿Por qué? Bueno, ya esto ustedes lo saben, es porque el exec sustituye el código del padre poniendo el código del hijo y de ahí en adelante ya el padre no existe más. Mira qué programita más simple, más interesante que puedes probar en tu sistema operativo Linux. Por último, hablemos de los tipos de procesos. Los procesos pueden ser independientes, es decir, su información no es compartida ni afectada por otro proceso, más bien afectada. Es decir, otro proceso externo no puede llegar y modificar la información de mi proceso. O pueden haber procesos cooperativos. Estos son los que pueden ser afectadas su información por otros procesos. Por ejemplo, este tipo de proceso cooperativo se utiliza para compartir información en caso de, por ejemplo, de computación paralela, en caso de que yo maneje sistemas modulares, que tenga varios procesos y que necesite enviar o recibir información entre un proceso y otro. A veces es por conveniencia, por facilidad en la programación, etc. En realidad, los procesos no estoy obligado a que sean independientes o a que sean cooperativos, depende del objetivo que yo quiero lograr con ellos. Muchas gracias.